Hola, muy buenas tardes o días o noches, dependiendo de qué momento usted esté viendo esta conversación. Estamos hoy con la doctora Regina Santana y con Janet Rodríguez de Caring Health Center, que nos van a estar dando una presentación súper importante acerca del COVID-19, que hemos estado hablando desde hace casi ya un año y medio sobre esto, pero ahorita vamos a estar hablando también sobre las vacunas, el booster y muchas otras conversaciones como Omicron, y creo que va a ser una conversación bastante interesante. Entonces vamos a presentar a la doctora Regina. Eh, la doctora Regina nació en la República Dominicana, donde hizo la mayoría de sus estudios y su experiencia, y ahora trabaja desde hace 2 años como un Physician Assistant Primary Care en Caring Health Center, después de haber culminado una maestría en Westfield State University. Doctora Regina, no sé si te quiere presentar o decir algunas palabras antes de presentar a Janet. Está bien, adelante con Janet. Excelente, gracias. Tenemos a Janet Rodríguez, que estamos muy felices de que esté aquí. Es una Community Health Worker del Caring Health Center, y a ella le encanta saber mucho sobre el research y sobre qué piensa la comunidad sobre la vacuna y el COVID-19. Janet, ¿quieres decir algunas palabras antes de comenzar? Pues estoy trabajando realmente desde marzo llegando a la comunidad para pruebas de COVID-19 y también para vacunas. Podemos decir que estamos por todo Hampden County. Muchísimas gracias, Janet, por ese trabajo que es muy importante pues, durante estos últimos 2 años. Creo que sin el trabajo de usted y de la doctora Regina Santana hubiese sido muy complicado poder controlar un poco esta pandemia. Entonces, sin más que decir, podemos empezar la conversación y yo estaré interviniendo un poco para hacerles algunas preguntas. Muy bien, muchísimas gracias Valentina, gracias a Nicole y a Holyoke Community College por esta linda invitación. De verdad que los felicito, esto es una iniciativa maravillosa. Siempre es importante la parte preventiva, la parte de la educación, y estamos muy contentos de poder llegar hasta ustedes a través de las redes. Qué maravilloso tener este recurso, ¿verdad? Así que muy contentos de poder compartir con ustedes unos minutitos con relación a lo que nos ha cambiado la vida a tantos desde el 2019 hacia acá. En esta oportunidad no nos vamos a detener a hablar del COVID como tal, porque todos ustedes de una forma u otra ya conocen la condición y todo lo que ha conllevado, ¿verdad?, el COVID-19. Una frase decía que el COVID nos ha cambiado la economía, ha cambiado las familias, ha cambiado los comercios, ha cambiado los aeropuertos, hasta los estadios. Pero qué maravilloso saber que por otra parte también nos ha hecho más fuertes, ha unido a nuestras familias. Y gracias a Dios también por la oportunidad de la ciencia, porque muchas cosas han comenzado, se han desarrollado a partir de que esto, ¿verdad?, vino y nos ha atacado. Comenzar diciendo que en esta oportunidad vamos a hablar un poquito más sobre la vacuna, cómo contrarrestar esta condición. Yo recuerdo cuando al principio, en 2019, cuando se dijo, bueno, se va a cerrar todo, lo mejor es que estemos en insolación en la casa, que nadie esté saliendo para prevenir los riesgos de transmisión, y todo el mundo, me imagino, allí comiéndose las uñas, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Y lo interesante es que las primeras 2 semanas a las personas les parecía bien, ok, nos vamos a quedar en casa, estos son unas vacaciones, pero después de ahí, ¿y entonces qué es lo que se está moviendo? ¿Qué se está cocinando? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hay que buscar una solución. Y bueno, gracias a Dios tenemos la solución o parte de ella en nuestras manos, y por eso es que hoy estamos enfatizando lo que es la vacuna en contra del COVID. Quería comenzar diciendo con relación a las vacunas, que las vacunas son una de las herramientas, escuchen bien, una de las herramientas más importantes para combatir las enfermedades infecciosas. Y para que se desarrollen estas vacunas hay todo un proceso que hay que tomar en cuenta. Son muchos los factores, de tal manera que esta vacuna sea segura, sea asequible a todo público, y la vacuna del COVID no se escapa de esto. Esto es justamente lo que ustedes pueden ver en nuestro primer slide. La vacuna del COVID también se desarrolló bajo mucha rigurosidad. Simplemente, después es importante saber que las vacunas no solo nacen de un día para otro. Las vacunas toman un largo periodo de estudio, años de estudio,
Y usted me preguntará, ¿y cómo es que ya tenemos entonces la vacuna del COVID? Si hace ahorita mismo que que surgió esta enfermedad. Decirles que la vacuna del COVID no se saltó ningún paso en esta investigación. El COVID-19 pertenece a una gran familia, conocida la familia de los SARS, que ya ustedes lo conocen, pero la forma en cómo se estudió el COVID es porque se conocía también la forma, la característica, la genética de lo que es la familia donde forma parte del COVID. Así que había mucho material que ya se había estudiado y por eso se hizo un poco más fácil la elaboración, la producción y sobre todo la aprobación de esta vacuna. Esto no es solo que se soltó al aire una vacuna y ya y estamos vacunados. Fue un proceso largo y de mucho protocolo. Y hoy día, bueno, pues nosotros contamos con esa vacuna. Yo creo que algo que a veces nos olvidamos todos, yo creo que es una pregunta que mucha gente se hace, es como que, ¿por qué este virus se convirtió en una pandemia? O por qué este virus marca la diferencia, por qué nos tenemos que quedar en la casa, o por qué, como usted estaba explicando, por qué esta vacuna se hizo tan rápido. Yo creo que también podría ser porque así como muchos doctores solamente en Holyoke o en Massachusetts estaban trabajando para desarrollar esa vacuna, la vacuna estaba siendo desarrollada y pensada en todo el mundo porque estaba afectando a todos alrededor. Entonces, quizás esa podría ser otra razón por qué la vacuna se hizo tan rápido. Definitivamente, y de verdad la cantidad de personas que estaban muriendo aceleró aún más el proceso, o sea, era algo que nos puso a todos a temblar. Y como le comenté, allá habían estudios que se habían realizado, pero esos estudios se aceleraron y bueno, para tirar esta vacuna se hicieron ensayos, se utilizaron también las vidas humanas, ¿verdad? Los trials, como nosotros lo conocemos, y pasaron la prueba. Y bueno, gracias a Dios que contamos con ella, pero ha sido una cadena de mucho esfuerzo para poder llegar hasta donde estamos, definitivamente. Sí, no, y para uno sentirse más tranquilo. Yo me puse ya mi tercera dosis y me siento mucho más tranquila para seguir Muy bien. ¿sabes? Viendo a mis amigos, o, ¿sabes? Uno se siente protegido. Muchas gracias. Excelente. ¿Qué más decirle con relación a estas fases? No tenemos tal vez mucho tiempo de hablar de las fases. Aquí hay un breve resumen de las 3 fases de los ensayos para producir la vacuna. Lo importante que usted sepa es que cada vacuna pasa por protocolos, por una gama de aprobación y también la manufactura para que se pudiera producir. Así que esta vacuna que nosotros contamos hoy cuenta con todos los requisitos. Esto es una vacuna nueva, pero es una vacuna que al igual que otras, como la vacuna del flu, la vacuna de la neumonía, la vacuna del tétanos, ha sido investigada y hoy la tenemos con nosotros y gracias a Dios por ello. Yeah. Si me puede ayudar con el siguiente slide. Y bueno, y ya vemos que la distribución ha sido rápida porque estamos en estado de emergencia, ¿verdad? Así que contamos con estos maravillosos recursos de que la distribución de la vacuna pueda llegar a los lugares donde usted y yo no imaginamos. Digo, bueno, ha corrido así tanto como ha corrido las líneas de internet y las ondas sonoras. Y bueno, estamos agradecidos por esa oportunidad y porque el gobierno de los Estados Unidos ha apoyado esta iniciativa de la rápida distribución para que esté al alcance de todos. ¿Quién es elegible para la vacuna del COVID? Bueno, si ustedes han seguido las redes, han seguido las noticias, ustedes se dieron cuenta que al principio todo esto fue un proceso. Primero comenzaron con un grupo en específico, las personas de mayores riesgos, 65, los que trabajan en las áreas de salud, pero ahora llegamos al punto donde ya los niños de 5 años en adelante ya son elegibles para tener su vacuna. Así que usted que me escucha, estudiante, si usted tiene un niño, un sobrino en casa, si usted es familiar de los estudiantes que nos escuchan y hay un niño en casa de 5 años, ese niño ya es elegible para esa vacuna. ¿Ok? Especialmente la vacuna de la Pfizer ha sido la que ha sido autorizada para que los niños la puedan utilizar. 5 años en adelante, todos son elegibles para recibir esta vacuna. Bien. ¿En dónde puedo recibir la vacuna? Bueno, hoy contamos con varias estaciones donde usted puede recibir la vacuna. Para alguno de ellos usted tiene que hacer cita, la mayoría de ellos, y las farmacias han sido de gran ayuda, tanto la CVS, la Walgreens, en las farmacias también de Stop and Shop, de Big Y,
Tengo entendido que también que en Holyoke Community College también tienen una estación de vacunación. Y ¿por qué no? De acuerdo al lugar donde usted se encuentre, usted puede abrir la website y poner allí vacuna para el COVID y usted va a encontrar en el área donde usted está el sitio donde le pueden brindar esa vacuna y usted puede registrarse allí y ponerse en schedule para ir a vacunarse. O sea, esto está en todos los lados. Cosas básicas sobre la vacuna que usted debe de saber. Número 1, la vacuna es eficaz. Y usted me preguntará tal vez, ¿funciona de verdad? ¿Y por qué es que hay tantas personas que fueron vacunadas que todavía se están infectando? Fíjense, ninguna vacuna es 100% efectiva. Todas las vacunas, ¿verdad? Han sido estudiadas y están al margen, están haciendo lo mejor que puedan para que cubran la mayor cantidad posible, pero hay otras preguntas que usted y yo tenemos que hacernos. ¿Han disminuido los casos o los casos de las personas que han sido contagiadas nuevamente a pesar de tener la vacuna? ¿Tuvieron los mismos síntomas? ¿Es la transmisibilidad de las personas vacunadas mayor o menor? ¿Verdad? Esas son las cosas que uno debe de tomar en cuenta cuando hablamos de la eficacia de una vacuna. Y en este caso, la vacuna del COVID se ha demostrado que las personas que han sido vacunadas tienen menos riesgo de contagiarse nuevamente y menos riesgos, más importante aún, de que sus síntomas sean tan severos. ¿Se entiende eso? Por eso yo misma he encontrado pacientes que han sido positivos para el COVID aún después de haber tenido las 3 vacunas. ¿Ok? Pero sus síntomas no fueron iguales y muchos de ellos no terminaron en el hospital. Si usted va a la página de la CDC, usted se va a encontrar que la mayoría de las personas que están hospitalizadas, que están en las unidades de cuidado intensivo, entubadas, son personas que decline, ellos decidieron a no vacunarse, ¿ok? Entonces, de verdad es que hay muchas cosas a tomar en cuenta a la hora de hablar de la eficacia de una vacuna. Número 2, hablamos al inicio de que la vacuna es una herramienta importante para ayudar a detener, reducir la pandemia. Número 3, a cuidar a nuestros niños, ¿verdad? Qué triste es cuando nosotros comenzamos a salir nuevamente, los niños, bueno, porque los niñitos que saben de usar una mascarilla y de protegerse. Entonces estaba el adulto con su mascarilla bien protegido y los bebecitos no. ¿Se entiende eso? Pues ya tenemos la vacuna para los niños de 5 años en adelante y eso es un factor muy bueno para ayudarnos, ¿verdad? También nos ayuda a protegernos a las personas que nos rodean. Siempre yo le digo, si usted se siente muy fuerte, si usted no tiene ninguna comorbidity como asma, presión alta, diabetes, una enfermedad respiratoria obstructiva crónica, excelente, muy bien por usted. Pero ¿qué tal la persona que vive con usted? ¿Qué tal su vecino? ¿Qué tal su compañero de trabajo? Estamos exponiendo a abuelita, a nuestros padres, a los niñitos. Piensen en ellos también. No solo es cuestión de nosotros, porque tal vez como mi sistema inmunológico está fuerte, yo me voy, me enfermo y tal vez no me dé a mí tan malo, pero entonces ahí vengo yo con el virus a transmitir a otros, ¿ok? So, tengamos eso pendiente, es muy, muy importante. Doctora Regina, le podría hacer una pregunta sobre por qué usted cree que pues ahora se necesita el booster o por qué el cuerpo necesita volver a recordarse de pues de eso que pasa cuando uno se pone la vacuna, ¿verdad? Yo creo que mucha gente a veces pregunta, ¿y ahora para qué ponerse la tercera? Lo que pasa es que nosotros estamos adoctrinando nuestro cuerpo, le estamos enseñando cómo combatir este virus. Este virus, déjenme decirlo, los virus son muy inteligentes. Los virus saben que ya lo estamos atacando con las vacunas, así que él se ha encargado de hacerse más resistente y fuerte. Así que ya ustedes comenzaron a ver las otras variantes, Delta, el Omicron ahora que está sonando recientemente y es preocupante, ¿verdad? Por eso, hasta ahora lo que nosotros tenemos es la vacuna contra el COVID. ¿Es 100% efectiva contra el Delta? ¿Es 100% efectiva contra el Omicron? Eso no está definido totalmente, pero teniendo un booster, usted está ayudando a su cuerpo a que recuerde, ¿verdad?, que esta es la forma de cómo pelear con ese virus. ¿Se entiende? Sí. Ahora bien, ¿cómo funciona la vacuna en nuestro cuerpo? Interesante. Y creo que hay una pregunta más adelante con relación a esto. Número 1, las vacunas nos ayudan a crear inmunidad en contra de los virus, de las bacterias, en este caso el virus, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Bueno, cuando usted recibe la vacuna, usted está recibiendo un virus, pero es un virus que no está activado, ¿ok? Es un virus que no está activado, así que usted no puede contraer el COVID
poniéndose una vacuna del COVID. ¿Ok? Este es un virus que está inactivado y usted lo que le va a enseñar a su cuerpo cuando usted le inyecta esto, que algo no anda bien y el cuerpo va a comenzar a crear resistencia, se va a comenzar a preparar, perdón, para pelear más adelante si en algún caso él recibe una dosis más fuerte de este virus, él saber contra qué se está enfrentando. Así que esta es la forma como nuestro cuerpo se prepara. Si usted se fija, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, en este caso la línea de los linfocitos teta, como ustedes pueden ver ahí en la presentación, son las células de memoria. Una vez que usted se vacuna, esas células se encargan de registrar eso y el cuerpo humano es extremadamente, señores, es extraordinario lo que pasa con el cuerpo humano. Él se prepara y dice, ok, puedo recibir una infección por este tipo, así que guardan su memoria y entonces son los linfocitos también ve que cuando vienen a atacar, ellos se levantan como todo un ejército y usted ve que los glóbulos blancos se levantan y dicen, bueno, ya tenemos cómo enfrentar este virus que viene. O sea, el cuerpo humano se prepara para pelear la batalla. Por eso siempre se recomendó a las personas y se sigue recomendando, yo siempre lo digo a mis pacientes, te sientes mal, el COVID ha estado negativo, ok, fortalece tu sistema inmunológico, trata de comer lo más saludable posible. Yo sé que esto no es parte ahí de la presentación, ustedes no lo pueden ver, pero es básico. ¿Cómo podemos fortalecer el sistema inmunológico? Bueno, tu vitamina C, trata de reducir la soda, las azúcares, de tal forma que tu sistema inmunológico esté fuerte, come lo más saludable, haz tus ejercicios, respira aire puro, cosas básicas que no cuestan nada y que están a nuestro alcance. Así que ya sabemos la forma cómo funciona la vacuna cuando llega a nuestro cuerpo, qué hace nuestro cuerpo con ella y qué bendición poder tener a nuestro cuerpo peleando contra este virus. Muy bien, ¿por qué una vacuna para este virus? La línea de tiempo y los efectos del virus del COVID-19. Yo creo que no ha sido un secreto para nadie cuando llegó este virus, tantas muertes. Fue muy, muy difícil. Cada vez que usted prendía las noticias, eso era devastador, devastador. Y aunque las tasas semanales han variado, las tasas de hospitalizaciones han reducido, déjeme decirle que todavía hay muchas personas que no han sido vacunadas, que siguen todavía yendo a los hospitales. Hoy día, si yo veo un paciente en primary care y tiene un abdomen agudo porque considero que hay una apendicitis o algo, ustedes saben que yo lo mando a la emergencia porque en una oficina de primary care yo no lo puedo atender, yo no puedo abrir abdomen allí, yo no puedo hacer nada. Lo mando a sala de emergencias y saben, la línea de espera son 20, 24 horas de espera. Los hospitales están llenos, están de manos atadas, están full. Entonces, ¿por qué no contribuir, verdad? Ayudar al sistema inmunitario, al sistema de salud de mi país, cuando somos todos, estamos siendo todos beneficiados. Entonces, por eso tenemos esta vacuna. No, ya uno se le olvida que pues hay otras enfermedades, o sea, esta no es la única, hay otras personas que sufren otras cosas. Yeah. ¿Qué sucede si creo que tengo el virus o he estado en contacto recientemente con alguien que ahora está dando positivo? Uy, eso ha sido los nervios para muchas personas y llaman, necesito hacerme la prueba, necesito hacerme la prueba. ¿Y cuándo estuviste en contacto con esta persona? Ayer estábamos en la cena de Thanksgiving y estábamos todos juntos y ya. No, hay un proceso, hay un periodo de incubación, un periodo donde los síntomas se pueden comenzar a presentar y regularmente es de hasta las 72 horas. La recomendación es, si tú sabes que tú estuviste expuesto a alguien que ha dado positivo, trata de mantenerte en insolación, quédate en casita, trata de evitar los lugares públicos. Si tú te haces la prueba del COVID en ese momento, por lo menos la prueba rápida, puede que te dé negativo. ¿Ok? Entonces tienes que esperar ese periodo donde el cuerpo está identificando que si ha sido atacado o no para que esto pueda dar positivo. Por eso la recomendación es que muchos centros, ahora incluso de trabajo, lo que están pidiendo es la PCR, porque es una prueba todavía mucho más específica, ¿ok? Donde usted puede darse cuenta de forma más efectiva si está positivo o no. Así que lo ideal es que espere por lo menos 24 a 48 horas hasta las 72 horas es recomendable. O si usted también comienza a tener síntomas. ¿Ok? Y si eres un estudiante, dice allí, de la facultad, perdona, o miembro del personal
creo que ustedes tienen un correo electrónico a donde comunicarse, ¿verdad que sí, Valentina? Yo creo que está allí. Estoy teniendo tal síntoma, no sé, me imagino que la mayoría de las clases están online, sé que hay otras clases que están siendo en vivo, pero si usted sabe que ha sido expuesto, como dijimos al inicio, manténgase en casita, y si hay mucha gente en casa, manténgase isolado en su habitación, ¿ok? Eso es lo más correcto. Tristemente, cuando uno ve las estadísticas, nos vamos a encontrar con disparidades raciales y étnicas. Y usted dice, pero ¿y por qué esto? Pero sí, se ha demostrado que en los hispanos hay una mayor proporción de casos relacionados con el COVID. También en las personas nativas de Hawái y otras islas del Pacífico. Y hay una gran proporción, es alta con relación a las demás poblaciones. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que aquí influye mucho lo que es el nivel de educación y el nivel de lo que usted tiene, de considerar, a tomar las cosas en consideración. Lamentablemente, no es que nosotros estemos más predispuestos a tener la enfermedad, es que la mayoría no nos estamos vacunando. Ahí está el problema, ahí está el quid del asunto, como decimos nosotros. Así que, ojo con esto, tenemos que romper, esto no es algo que tiene que ser así, podemos romper con esto. Lo que necesita saber sobre la vacuna, ustedes pueden ver allí, ya hablamos de la efectividad de la vacuna, y con relación a los efectos secundarios. La mayoría de los pacientes preguntan, ¿qué pasa si nerviosa con eso? Ya, ¿y qué me voy a sentir? ¿Usted está segura? Sí, usted le puede tener fiebre, usted puede tener malestares musculares, usted puede sentir cansancio, usted puede sentir que no se va a poder parar de su cama, ¿ok? Usted puede tener muchos efectos secundarios como no tener ninguno. Cada persona es diferente. A mí me pasó eso, con ninguna de las tres tuve algún síntoma, una cosa, pero ¿Te salvaste, Valentina? Sí. Excelente, pero hay mucha gente que rash, se le inflamaron los linfos, los ganglios linfáticos, le dio un rash. Son muchas cosas. Particularmente a mí me dio fiebre, me tumbó por todo un día. Tuve que tomando mucho líquido. Eso fue la segunda dosis. La primera no me causó. Lo bueno es que eso sucede por un día, ¿verdad? O que máximo 2 días, pero ya después la gente se recupera y está como sin nada y protegida. No es que usted va a estar allí tumbado, que van a tener que internar. No. Como le digo, cada persona es diferente y reacciona de forma diferente, pero lo que se ha demostrado es que sí puede haber efectos secundarios, pero son efectos secundarios que pasan rápido. ¿Ok? Entonces, es importante todavía seguir usando la máscara, aun cuando usted se vacune, simplemente por el hecho de que hay muchos otros que no están vacunados y por el hecho de que todavía hay muchas otras variantes que no estamos 100% seguros de que la vacuna del COVID es 100% efectiva en contra de ellos. Así que por eso es la recomendación seguir usando la mascarilla, los lugares públicos. Sí, hay que tomar precaución. ¿Qué tenemos por aquí? Más información sobre los posibles efectos secundarios. Ya conocemos que las vacunas contra el COVID enseñan a nuestro sistema inmunitario cómo reconocer y combatir el virus. ¿Ok? Y a veces este proceso puede causar síntomas como ya los describimos, pero son signos normales de que nuestro cuerpo está creando una barrera de defensa, ¿ok? Para pelear en lo adelante en contra del virus. ¿Qué pasa si tengo una reacción alérgica? Bueno, por eso es que cuando usted va a ponerse la vacuna, regularmente a usted lo hacen esperar unos minutos. Hay gente que se salta esos 15, 20 minutos y se va. Quédese allí. Y si a pesar de que pasaron los 15, 20 minutos, usted no sintió ningún síntoma, si usted se va a su casa y comienza a notar algo que no sea de los síntomas regulares de lo que estamos hablando, consulte a su médico, llámelo. ¿Por qué? Porque hay medicamentos para contrarrestar cualquier proceso alérgico que usted pueda estar teniendo en contra de esta vacuna. Así que si se le ha indicado que no reciba un tipo de vacuna en contra del COVID, es posible que aún pueda recibir otro tipo. O sea, si usted no puede recibir la del COVID, ¿por qué? ¿Cuál es la condición? ¿Es alérgico? ¿Le han puesto esta? ¿Es alérgico a ella? Adelante, Valentina, disculpe. No, que quería saber si hay alguna que es más recomendable cuando una persona es alérgica. ¿Es la Pfizer, es la Moderna o eso no tiene ninguna importancia? En realidad no. Pues, ¿qué te digo? Como te decíamos ahorita, cada persona reacciona diferente. Y hay personas que yo he visto que se han puesto la Pfizer y a uno le dio reacción y al otro no. Y hay personas que, o sea, que varía de persona en persona. Pero sí puedes tener por seguro, y esta información proviene de la CDC, la Pfizer, la Moderna o la Johnson & Johnson no tienen ningún material
de huevo, de plástico, de metal, cobre, o sea, un montón. Bueno, mira, aquí está. Ninguna de las vacunas contiene gelatina, látex, que son las cosas que son, las personas pueden ser alérgicas increíblemente. Mira, hasta el hierro, el níquel, el cobalto, las tierras raras. Es importante que sepamos esto y que si usted tiene miedo porque es alérgico, olvídese, no tiene por qué ser así. ¿Está bien? Definitivamente. Y ahora vamos a una parte muy interesante. Cazadores de mitos. Ay, ay, ay. Señores, estudiantes que nos escuchan, familiares de estudiantes, escuchen bien. No todo lo que está en las redes sociales es seguro. Hay gente que ha creado tantos videos en las redes con el simple hecho de conseguir likes, ¿ok? De hacerse famosos, los famosos youtubers. Tenga cuidado. A veces son gente que hablan de la experiencia propia, no se han documentado, no han leído. ¿Ok? Eso es importante que usted y yo sepamos de dónde viene esa información. Y nosotros como la línea primera de estudiantes tenemos que ayudar a nuestra familia que conozca qué es lo que se está moviendo. Nosotros somos los llamados a leer, somos los estudiantes, ¿verdad? A buscar más información. ¿Tienen microchips la vacuna? No. No, esta no fue el fin con el que se creó la vacuna. No hay ningún microchip que a usted lo puedan ayudar para darle seguimiento, para rastrearlo de ninguna manera. Ya sabemos cuál fue ¿verdad? La visión de crear la vacuna del COVID. En ningún momento se ha pensado en esto del microchip. Así que abran los ojos, porque hay teorías por todos lados, por favor. ¿Pueden las vacunas contra el COVID causar variantes? ¿Qué ustedes creen? Que sí, porque tenemos bastantes. Por Pero ahora. la vacuna como tal. No, la vacuna no, la vacuna no. Exactamente. No, La vacuna como tal no, pero ahorita sí hablamos que los virus Y la son muy gente no se inteligentes. vacuna. Ya, ahorita sí hablamos que los virus son muy inteligentes y que ellos han comenzado a decir, ok, me están atacando por este lado, tengo que aumentar mi resistencia, hacerme más fuerte por este lado, y por eso estamos comenzando a ver otras variantes, ok. Así que por eso es importante, pero de ninguna forma, la vacuna del COVID que usted se inyecta, no, es un virus que está atenuado, es un virus que está muerto y en ningún momento tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Estoy recibiendo el virus con la vacuna? ¿Qué usted cree? Ya hablamos, estamos recibiendo un virus muerto, así que en realidad usted no está recibiendo nada, simplemente usted está viendo allí que incluso se ha hablado de una proteína, una espiga, o sea, un poquito de lo que en realidad es el virus que usted se le está administrando, no virus como tal, para que su cuerpo pues comience a desarrollar la inmunidad. Y fíjese, yo no sé por qué, Valentina, perdóname, te interrumpí. No. Yo no sé, qué miedo, porque ha sido lo mismo con todas las otras vacunas, como lo dijimos, la vacuna del tétanos, la varicela, todas, es lo mismo que está pasando ahora mismo también con el COVID. Sí. ¿Okay? Doctora, yo le quería preguntar antes de continuar sobre la variante de Omicron. Creo que esa es una información que sería bueno como que más o menos, porque mucha gente está asustada, quizás como cuando apareció la Delta, que mucha gente está diciendo, no, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Usted tendría alguna información para los estudiantes o quizás porque ahora es más importante que nunca ponerse la vacuna por primera vez, si hay gente que no la tiene, o ponerse el booster? Definitivamente. Estuve buscando información reciente con la CDC y dice que los casos se siguen aumentando del Omicron y que sí se ha demostrado que se puede expandir mucho más rápido que el mismo COVID-19. Así que es alarmante, es estresante. ¿Debo alarmarme yo? Bueno, sí debo de alarmarme e irme a poner mi vacuna si no me la he puesto. ¿Por qué? Porque ya hablamos que estamos tratando de educar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, cómo contrarrestar esta situación que está causando tanto dolor, tanta enfermedad. Así que definitivamente, ¿puede la vacuna del COVID 100% protegernos del Omicron? No está 100% demostrado, pero es muy alta la posibilidad de que sí. Y si eso es lo que usted tiene a su mano, úselo, ¿verdad? Tome ventaja de eso. Claro que sí. ¿Puede una vacuna contra el COVID-19 enfermarme con COVID? No, ya lo hablamos anteriormente, de ninguna manera. ¿Usted puede tener síntomas? Sí, pero no quiere decir que usted se está enfermando del mismo COVID.
Otro de los cazadores de mitos. ¿Es cierto que sería moralmente incorrecto para mí vacunarme contra el COVID porque soy católico? De ninguna manera. Usted puede encontrar más información en este link. Yo creo que usted va a tener acceso a esto. Y dice allí que ha determinado que es moralmente aceptable que los católicos tomen estas vacunas contra el COVID-19. Y su determinación está profundamente arraigada en la tradición moral católica. Así que no hay excusas. ¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19 aunque se desarrollen rápidamente? Pues fíjese que hablamos de esto al inicio y esta es la parte que nos pone a temblar a todos. ¿Cómo se desarrolló esto tan rápido? Incluso la vacuna del ébola se tomó 37 años en desarrollarse y la del COVID la desarrollaron en 1 año y medio. Ya hablamos de la eficacia de la vacuna. Ya hablamos al inicio de todos los estudios previos que se habían hecho con relación a la familia de donde proviene el coronavirus. ¿Ok? Se conocía, había mucho material con relación a este virus, cómo se comportaba, sus componentes. Así que sí es seguro, a pesar de que usted haya visto que la vacuna se desarrolló tan rápido. Eso no quiere decir que la vacuna se hizo ahora mismo, no. Ha habido mucha investigación por debajo y antes de. Se utilizaron líneas celulares fetales en el desarrollo de la vacuna. Hay tejido fetal en la inyección que recibo. Señores, ¿cuántas cosas encontramos en las redes? Por eso es importante educarnos. No, definitivamente no. Usted puede encontrar, si usted se va a la Pfizer, a la Moderna o a la Johnson & Johnson, donde usted quiera, ellos claramente le pueden decir el contenido que hay en sus vacunas, ¿ok? Así que jamás. Sin embargo, dice que hicieron algunos estudios, esta línea se utilizó para probar la eficacia de ambas vacunas, no que esto la contenía, ¿ok? Así que ojo con eso, hay que leer bien. Las mujeres y las vacunas. ¿Cuáles son los hechos sobre la lactancia materna y el embarazo relacionado con la vacuna? Se lo voy a resumir brevemente. Si usted está embarazada o está pensando quedar embarazada o está lactando, es seguro tener la vacuna del COVID y también el booster. ¿Ok? Es 100% seguro. Es altamente recomendable porque no solo se va a proteger usted, sino que también usted va a transmitir inmunidad a su bebé, ¿ok? Especialmente también si usted está lactando. Yo tuve mi bebé recientemente, ya tiene 7 meses y nació en este tiempo de pandemia y bueno, ha sido una bendición porque aunque él no puede tener la vacuna, yo he estado lactando y le estoy pasando, ¿verdad? También los anticuerpos a él. Así que es 100% seguro. ¿Qué pasa si estoy o quiero quedar embarazada? ¿La vacuna dañará a mí o a mi pareja? No, ya lo acabamos de ver eso. No hay evidencia ninguna de que la vacuna causen problemas de fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. Así que ese mito ha quedado desmentido en esta noche. ¿Qué pasa si quedo embarazada después de la primera dosis? Excelente. Busque la segunda dosis y el booster también para que complete el cuadro de inmunidad. ¿Está bien? Para que usted pueda obtener la mayor cantidad de protección posible. Definitivamente, es seguro usarlo. Y creo que llegamos a una sesión de preguntas y respuestas. No sé si hay alguien que se anima. Creo que hemos contestado entre muchos de los mitos y demás. Creo que avanzamos un poquito ahí, pero me gustaría saber si hay alguien que tiene alguna pregunta. Yo creo que tanto Janet y yo listo aquí para responder. Yo creo que hay una pregunta que hasta yo quizás a veces pienso que es ¿por qué seguir usando una máscara si estamos vacunados? Creo que la parte de la mascarilla siempre pues vuelve a estar presente en la conversación porque quizás en julio se dejó de requerir la máscara y luego la volvimos a requerir otra vez. Entonces, claramente para las personas que no estamos en el ámbito científico es como que, ok, pero ¿por qué? Entonces creo que eso sería una buena pregunta antes de finalizar para saber por qué. Claro que sí. Señores, es que las máscaras no han cambiado hasta el estilo de cómo nos vestimos. Es duro, es duro. Sí, Nosotros que estamos en los trabajos, con los pacientes, eso, con esa mascarilla y 24, es duro. Pero por la inseguridad de que las vacunas no son 100% seguras en contra de las variantes y por el hecho de que hay muchas personas que no han sido vacunadas, que están en su alrededor, hay que protegerse. Sí. ¿Se entiende eso? Por eso también, olvídese de lo que dice el otro. Ya, adelante, Jan.
También sabemos, como hay gente alrededor de nosotros y no hay vacuna 100%, nosotros podemos también coger un variante. Y eso Yeah. es lo que ha pasado y eso es lo que está pasando en el estado de Massachusetts, en Connecticut, se está viendo lo que se dice, ¿cómo se dice en español? Breakthroughs. Breakthroughs. Y podemos coger el variante y yo con máscara estoy protegiendo a Regina si voy para la clínica, que si un paciente tenía COVID y no sabía que tenía COVID y yo tenía una cita con ese paciente y todavía no me siento tan mal, entonces estamos protegiendo uno a otro. Uno a Yeah. otro. Definitivamente. Estamos protegiendo porque sí Definitivamente. podemos desarrollar un variante y eso se está viendo ahora. Y en Hampden County se está viendo más personas con el variante. La cosa es que no nos enfermamos como una persona que no tiene vacuna. Exacto. Y hay que tener ojo en el hecho de que, por ejemplo, ahora que pasó esta festividad de Thanksgiving y vienen estas Navidades, que es la familia que esté unida es maravilloso, pero tengan mucho cuidado, aun cuando las personas no tengan síntomas, trate de tomar las medidas de precaución. Hacerse los Después de exámenes. Thanksgiving, yo estuve de servicio y tuve la desdicha de estar tratando con familias completamente infectadas, ¿ok? Y muchos de ellos siendo tratados con oxígeno, antibiótico, porque se complicó con neumonía, pero estaban todos bien, sin síntomas en la casa, ¿se entiende? Entonces, trate de cuidarse porque definitivamente las mascarillas ejercen cierto tipo de protección. Buenísimo, muchísimas gracias a Janet y a la doctora Regina Santana por darnos este tiempo hoy para seguir aclarando dudas. Recuerda que es muy importante que tomes el tiempo de irte a vacunar. Si lo haces, no solo lo estás haciendo por ti, sino por toda la comunidad que está a tu alrededor y por llegar ya al 100% de la normalidad que estamos acostumbrados antes del COVID-19. Y Valentina, quería cerrar con algo, porque estamos ahora mismo con el invierno que viene entrando, así que estamos ahora en tiempo de la vacuna del flu también. Hay mucha gente que dice, ya yo me vacuné contra el COVID, yo no necesito la vacuna del flu. Ojo, muchachos que me escuchan y familiares, usted no está protegido para el flu con la vacuna del COVID, ¿ok? La vacuna del COVID está desarrollada y fue preparada para el COVID. La vacuna del flu es otra vacuna que usted necesita tenerla. Así que acérquese a sus farmacias en los mismos lugares y usted puede allí también conseguirla. ¿Está bien? Ha sido de verdad un placer poder compartir con ustedes y, ¿verdad? Estamos aquí siempre para apoyarles. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que se van a tomar el tiempo de escuchar esta conversación. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.